Según es de conocimiento publicado, mucho antes que de público conocimiento, estaría llamándosele consolidación fiscal a lo que simplemente se definiría como ajuste en un gobierno de signo contrario. Este es el eje de estos pensamientos editoriales. Hay tres motivos centrales que conducen a esta observación. Uno, el más meneado, es por la propuesta oficial de recomponer los haberes jubilatorios con la fórmula ya aplicada en el kirchnerismo entre 2009 y 2017, que articula esos haberes no con el índice inflacionario, sino a través de la evolución recaudatoria y con los salarios. La segunda causa para que se hable de ajuste es que el gobierno cederá ante el Fondo Monetario porque deberá achicar el déficit pautado en el presupuesto del año que viene si quiere llegar a buen puerto en las negociaciones. Y por último, se apunta a que ya no habrá ayuda a empresas para el pago de sueldos, ni subsidios para quienes estén en condiciones económicas delicadas o aún en situación de vulnerabilidad. Acerca de haberes previsionales, las cifras son contundentes, en torno de que los jubilados mantuvieron el valor de sus ingresos con el esquema de la gestión kirchnerista y no justamente con el desbarranque provocado por el macrismo. Medido en dólares, Cristina se fue en el 2015 con el ingreso jubilatorio más alto de América Latina, que Ido Macri terminó en el puesto 11. La tenida con el fondo está por verse y finalmente se fue, al menos hasta ahora, bastante claro en cuanto a que hay previstos planes de contingencia para el caso de una prolongación pandémica. El aumento de alcanzados por la asignación universal por hijo, bonos de fin de año, etc. Pero la verdad, suena feo que se elimine el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Porque se sigue en emergencia. A ver si nos entendemos. De manera que no hay que esquivarle al bulto. Sinceramente, creemos que está bien que se cuestionen aspectos y manifiesten dudas sobre el cálculo para adecuar los montos provisionales, que se alerte por las consecuencias probables de la negociación con el Fondo Monetario, que se alerte por las áreas que no deberían soportar ni de lejos una nueva apretada de cinturón, que se alerte por la ostensible falta de acción efectiva sobre los formadores de precios. Y ya más en lo que el convencionalismo designa factor político, como si lo anterior no lo fuese, también es correcto reconocer que hay instancias y problemáticas de tirantez entre, vuelta al convencionalismo, el ala K y la albertista. Respecto de esto último, a nadie, pero a nadie con dos dedos de frente en política, se le hubiese ocurrido que eso no sucedería, siendo que hablamos de un frente intraperonista resuelto por Cristina en una movida magistral
a efectos electorales imprescindibles para sacarse de encima a Macri. Logrado eso, casi de inmediato cayó la pandemia y al cabo de un año que podría considerarse perdido, salvo por sus medidas eficaces de resistencia y el arreglo con los bonistas externos, era obvio este escenario de combo agravado. La pobreza y la indigencia potenciadas, las pymes exhaustas, la incertidumbre local y universal acerca de las probabilidades logísticas que en lo inmediato tendrían las vacunas, más el muerto infernal dejado por el macrismo con el fondo y la guinda de unas corporaciones de capital concentrado que no ceden ni tranco de pollo. El 3,8% de inflación en octubre, comandado por alimentos, frutas, verduras, pollo, justamente, aceite de girasol, galletitas de agua, equipamiento y mantenimiento del hogar, bebidas, prendas de vestir y calzado. ¿Cómo diablos se explica con los costos fijos de la economía virtualmente inmovilizados? Porque no hay aumento de salarios, ni del precio de la energía, ni de evaluación del tipo de cambio que rige las transacciones comerciales, ni de nada que los concentradores de la canasta básica pudieran arguir como elemento inflacionario. En otras palabras, no habría más explicación, o muchas más explicaciones, que las expectativas forzadas de un dólar disparado hasta las nubes. Y si acaso se tratara de que los precios vuelven a aumentar porque hay cierta reactivación, y también vuelve la pregunta de qué control se ejerce, con cuál poder de fuego en la correlación de fuerzas, frente a quienes tienen la sartén productiva por el mango. Entonces, en este marco horrible, ¿qué alternativas tiene el gobierno como no sea ir pulseando día a día con factores de poder insaciables? Excepto si se estima que las diferencias entre Alberto y Cristina son estructurales, es un tanto frívolo detenerse en sus tensiones. Es decir, Guzmán contra Pelle, no es cierto que Guzmán haya pedido la cabeza de Pelle, fue otro bardo de Clarín, pero hay tensiones. Ella disgustada con Lozardo y compañía, él reacio a ir más allá de Bielsa en cuanto a los funcionarios que no funcionan, las chicanas entre el Patria y la Rosada, los severos problemas de comunicación, el disgusto de ciertos capitostes ejetistas por, para variar, la plata de las obras sociales, no dejan de ser inconvenientes metodológicos. La pregunta, cree uno, no es acerca de lo veraz o verosímil de que eso ocurra, porque lo contrario sería imaginar que la política es un cuento de hadas, sino cuánto de eso significa que hay problemas o interrogantes de orientación básica, general, entre los conductores del gobierno y del frente que lo sustancia. Y la respuesta, en opinión personal, pero también con datos e inferencias tanto públicas como reservadas, es que no hay quiebres de ese tipo, aun si se diera por irrefutable que Alberto y Cristina no están en su mejor momento de diálogo. Decimos, trasladar ese ingrediente a que hay en pugna una contradicción principal no es la realidad.
es el interés de la oposición y sobre todo de sus voceros mediáticos. La clave confrontativa de ese eje opositor es instalar que el frente gobernante está partido entre dos concepciones ideológicas irreconciliables. No es así. Al margen de diferencias de estilo que siempre estuvieron clarísimas, excepto para quienes antes que ver apenas miran. De veras creemos que tensar al gobierno por izquierda está bien, mientras no se trate de caer en extravagancias infantiles del tipo de pudrir todo, animarse a romper con el fondo, nacionalizar la banca y el comercio exterior, vaya a saberse con cuál volumen animoso de quiénes, y todos esos etcéteras radicalizados de los valientes del compromiso fácil que no gobernaron nunca nada. Está bien que el gobierno recuperado para necesidades populares, con Cristina de garantía, tenga la exigencia de no transar o de hacerlo en la menor medida posible. La política también es eso, porque para eso es el gobierno nuestro. Porque si el ajuste fiscal caerá sobre quienes menos tienen, dejará de aplicarse la primera del plural. Porque en cada una de las peleas se debe negociar teniendo en cuenta a quienes se representa. Con Macri era una estupidez pretender el éxito de reivindicaciones populares, siquiera mínimas. Con este gobierno no. De vuelta, está bien que adviertan y puteen quienes confiaron in extremis en cómo sería una gestión obligada a moverse en soledad regional absoluta y mundial asfixiante, con el agregado de este bicho terrible. Está bien polemizar sobre el tiempo que se gasta en pullas de palacio y en cómo eso influye en dar imagen de debilidad cuando más aspecto de fortaleza debe darse. Está bien, de veras, está bien preocuparse porque el IFE y el ATP dejarían lugar a medidas reemplazantes, todavía dudosas, y porque quemarse con leche cuando ves la vaca, ¿no? Y llorar. Cuando en este país se habla de déficit o equilibrio fiscal, nunca pasó otra cosa que nada bueno para las aspiraciones masivas. Está bien prevenir que esa salud fiscalista no debe ser a costa de quienes siempre la pagaron. De modo que no solo no hay que esquivarle al bulto, está bien que el gobierno sienta marcada la cancha, que debe avisarse y avisársele el suicidio implicado en la buena voluntad de pirañas que son imperecederas, que por supuesto no puede resignarse a reformas laborales y jubilatorias a gusto y piacere de formulaciones ya sabidas y ya experimentadas. Digamos, está bien correrlo por izquierda, pero lo único que falta es que eso lo haga la derecha. Y justamente es eso lo que está viéndose, con el coro de medios de ese palo vociferando que al fin y al cabo se hace y hará lo mismo que el macrismo, pero bajo el disfraz populista. No, no son lo mismo, ni los mismos. Hay un terreno en pugna, internas, chicanas, luchas por espacios, circunstancias que van y vienen por factores personales,
muchas veces. No todas, pero muchas. Bueno, quien pierda de vista que esa es una de las características de la política, una de ellas, y más en este tablero argentino que es casi indomable, y que hasta ahora el gobierno pudo equivocarse y dar signos de titubeo, pero nunca de traición a sus postulados, quizá deba revisar su noción de la realidad. Por lo pronto, ya supimos decirlo en este espacio, me parece que más de una vez, al menos ahora se puede hablar de disputa con los factores de poder realmente existentes. ¿Eso es mucho? No. ¿Es poco? Menos que menos.